Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos católicos que observan este sencillo canal para escuchar lo que habla este simple sacerdote. Me llamó la atención, queridos amigos católicos, cómo los hermanos separados están demasiado enojados, irritados, confundidos, alterados y toda la suerte de sentimientos que usted pueda imaginarse, porque muestran una gran frustración porque yo no les contesto a sus preguntas ni entro en debates. Me ofenden de manera cruel, me exigen respuestas, cura, responda, no evada, dé la cara, no sea cobarde, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le aconsejo a estos hermanos que están en esa postura que por favor le bajen el tono a sus preguntas porque no les voy a contestar absolutamente ninguna. Y les voy a explicar por qué. Porque toda afirmación que uno realiza la tiene que sostener. Yo he hablado en mis videos y no sé por qué no los escuchan y me siguen preguntando estos hermanos. Yo no voy a responder una serie de preguntas que no tienen ningún sentido. La manera de preguntar de ellos es sumamente infantil, inapropiada, irracional e ilógica. Y le voy a decir por qué. Dentro de nuestra manera de entender las cosas y de comprender y llegar al conocimiento hay dos dimensiones, dos realidades, la doxa y la episteme. Permítame un segundo que yo lo aburra a usted, querido católico. Y si usted, querido protestante, se va a tomar el tiempo de escuchar a este sacerdote, pues tómese el tiempo, pero escuche bien lo que voy a decir, porque he notado que como que no escuchan bien mis videos, porque lo que yo digo en el video, después al final me lo están preguntando otra vez. Entonces, creo que no estamos bien. Entonces, quiero que usted, por lo menos, querido católico, entienda lo que voy a decir y espero que el Señor me haga inteligible en estas afirmaciones que voy a decir en este momento. Dentro de la realidad del conocimiento, de nuestra realidad, de usar la razón, de exponer nuestras ideas, etcétera, etcétera, hay dos situaciones, dos enfoques, dos miradas, la doxa y la episteme. La doxa podemos entender que es como la mera opinión. Y la mera opinión se da en virtud del enfoque, la mirada, el criterio, la perspectiva y el conocimiento que yo tenga sobre determinado tema. Le voy a dar un ejemplo. A mí me parece que la realidad económica que ha venido desarrollando el presidente Trump en los Estados Unidos ha sido positiva porque se han visto los resultados a lo largo de su periodo presidencial. Otro, por el contrario, dice, pues fíjate que yo estoy en desacuerdo contigo porque me parece más bien que si miramos bien los resultados en este tiempo que lleva como presidente, hay unos resultados y las estadísticas nos dicen que es fatal la economía del país. Son dos enfoques, son dos opiniones en virtud de unos enfoques, de unas miradas, de unas perspectivas, de un conocimiento que tienen estas personas. Me gusta el helado de guayaba, fíjate que a mí me gusta más el de mora. Es decir, que es el enfoque, la perspectiva de algo y como opinión se puede respetar, como opinión no hay necesidad de enojarnos, como opinión no hay necesidad de acalorarnos porque es una opinión. ¿Yo por qué me voy a enojar? Porque el otro le parece que a uno le parece que el equipo de Brasil es un gran equipo y que al otro piensa que el equipo alemán es mucho mejor que el de Brasil. ¿Por qué nos vamos a enojar por eso? Si simplemente son perspectivas, preferencias, enfoques que se tienen respecto a determinado tema en particular. Entonces, no hay que entrar en acaloramientos. Pero cuando hablamos de episteme, ahí la cosa es distinta. Porque la episteme es la teoría, la episteme viene de la epistemología, que es la teoría del conocimiento que nos lleva a saber las cosas, a conocer las cosas como realmente son, en virtud de unos análisis, de unos estudios de verdad que han podido determinar que las cosas son así y no de otra manera. Por ejemplo, cuando se ha llegado a investigar por la ciencia que una vez que exista la concepción, es decir, la unión del espermatozoide con el cigoto, con el óvulo femenino, se forma el cigoto, en ese momento hay concepción, es decir, que hay vida humana. Eso lo ha determinado la ciencia. Eso ya no hay que pelear ni discutir, no es que los médicos no están bien acá, es que la ciencia por otro sentido están diciendo que no, eso ya se definió. Pi igual 3,14,16.
No, es que a mí me parece que pi es igual a 24, 28, 32. No, pi es 3, 14, 16. Eso es así. La luna es el satélite de la Tierra. No, es que me parece que no es la luna, sino 4 lunitas. No, ya se definió. Bogotá es la capital de Colombia. No, a mí me parece que debería ser Cartagena, Medellín, Cali, que de pronto tiene un clima más sabroso. No, Bogotá es la capital de Colombia. Las cosas cuando se estudian, cuando se analizan, cuando se ha llegado a una verdad, esas verdades son inobjetables, no se pueden discutir, no hacen parte de la preferencia o del gusto o de que me guste o de que me agrade o no me agrade. No, ya se definió. Eso es la episteme, distinto a la doxa. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos protestantes? Se quedaron en la doxa porque ellos solamente manejan Biblia. Y solamente manejando la Biblia, quedan cortos en el sostenimiento y desarrollo de una historia y de una doctrina. Lo que siempre he dicho, ¿cómo usted puede demostrar el papado si usted no sabe qué pasó con la iglesia que Cristo quiso edificar después de la muerte del último apóstol? Porque usted solamente tiene la Biblia. Escúcheme, hermano separado. Si usted solamente tiene la Biblia, ¿cómo puede hacer doctrina, no, sobre el primado de Pedro? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede usted hacer doctrina si no mira la historia? Entonces la Biblia no le va a alcanzar. Entonces le queda como mera opinión. Y le voy a dar un ejemplo. Usted con la Biblia dice lo siguiente. Mire, hermano, yo soy adventista del séptimo día. Reconozco mi iglesia y he confesado a Jesucristo como mi único Redentor y Salvador. Y sigo la palabra del Señor y tengo una vida honrada en Cristo Jesús. Porque yo acojo su palabra y asumo la palabra de Cristo Jesús. Y yo como adventista del séptimo día, sé que el día del Señor es el sábado. Es el sábado el día del Señor porque la Biblia no miente, porque la Biblia nos dice en este capítulo, en este versículo y en este libro del Antiguo Testamento, y mira el Nuevo Testamento también se lo puedo asegurar. Entonces llega otro, un bautista, y le dice, no señor, usted señor adventista del séptimo día está equivocado. ¿Por qué? Porque el día del Señor es el domingo. Por esto, por esto, por esto. ¿Sí ve a dónde lo quiero llevar? Que con la sola Biblia, ambos han profesado a Jesucristo como su único Redentor y Salvador, tanto el bautista como el adventista del séptimo día. Ambos tienen una vida en Cristo Jesús. Ambos siguen la palabra del Señor. Por lo tanto, hacen parte de la iglesia que Cristo quiso fundar o edificar según los protestantes. Porque los protestantes dicen que la iglesia que Cristo edificó, esa que habla Mateo 16, 18, está conformada o es aquella, ¿no? Conformada por todos aquellos que han confesado con su boca y creído en su corazón que Cristo es el Señor y siguen su palabra. Por lo tanto, todos aquellos que han confesado a Jesucristo con sus labios y creído en su corazón que serán salvos y siguen la palabra del Señor, esos son los que conforman la iglesia que Cristo fundó y la que habla Mateo 16, 18. Y entonces, si así son las cosas, querido hermano católico, yo quiero que usted discierna sobre si eso es racional o no es racional. Porque si Jesucristo dijo eso, y eso que afirma Mateo 16, 18, que edificaré mi iglesia, y esa iglesia está conformada por todos aquellos que han confesado a Jesucristo con sus labios y creído en su corazón que serán salvos y siguen la Sagrada Escritura, no deberían tener unidad de doctrina, pues no la tienen. Entonces queda como flojo esa afirmación, ya que éste cree en el sábado como día del Señor, ya éste cree como el domingo como día del Señor, éste cree que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este otro cree que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Este cree que Jesucristo está en la Eucaristía. Este no cree. Entonces usted está dando cuenta que hay una serie de realidades doctrinales que están diciendo algo sobre una iglesia que Cristo fundó. Si Jesucristo fundó una sola iglesia, va a tener que tener una sola doctrina. Entonces yo es cuando invito al hermano separado que en lugar de calentarse conmigo y enfurecerse, que ellos mismos respondan a las preguntas, no las tienen que responder a mí, sino que ellos mismos se respondan en sano y verdadero discernimiento. Ellos se quedaron en la doxa, en la mera opinión, según
esto, según lo que me parece aquí, según lo que me enseñó el pastor, según lo que dijo Calvino, según lo que dijo nuestro papá Lutero, según lo que nos dijo Zwinglio, lo que nos dijo Erasmo, lo que nos dijo Knox, lo que nos enseñó Enrique VIII, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, querido católico, piense lo siguiente. Si hay una sola iglesia, tiene que haber una sola doctrina, tiene que haber una sola fe, tiene que haber un solo espíritu, tiene que haber un solo pastor. Esas notas las tiene la iglesia católica, no los hermanos separados. Y entonces, al hermano separado, me han tratado de tergiversar, han utilizado falacias diciendo que yo solamente me baso en la historia y que cómo hacer una vida de fe, una vida cristiana con la historia, no más. No, es que la Biblia y la historia van de la mano. No se puede desprender la Biblia de la historia, nunca. El día que la Biblia se desprenda de la historia, la Biblia queda como una fábula, como un cuento, como una fábula de Esopo o de Samaniego. Queda como algo allí, un mito, como consideran los ateos. No. El problema que tienen los hermanos separados, especialmente las sectas proselitistas, recalcitrantes, estilo no denominacional y con espiritualidad pentecostaloide, esas son las más agresivas, las que no razonan, las que no piensan, no porque no lo puedan hacer, sino porque no quieren, porque tienen terquedad. Y claro, y como siempre que yo hago esa pregunta, ¿no?, a todos los hermanos que si me muestran, o le muestran al mundo entero que con la historia, desde la historia, provienen de nuestro Jesucristo, entonces se podría entablar un diálogo interesante, pero es que no lo pueden hacer. Y por eso es la furia, y por eso solamente cogen la Biblia. Pero entonces yo siempre digo, con la Biblia, ellos mismos se clavan el puñal, porque yo les hago una pregunta, no para que me la contesten a mí, vuelvo a decir, sino para que ellos la analicen en su corazón. A ver, yo no sé a qué iglesia pertenece usted. Entonces, la respuesta que siempre dicen es, nosotros pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó. Ah, ok, listo. ¿Quiénes están diciendo todo eso? Un montón de gente. Listo. Ok, entonces cuando uno dice, ok, muéstreme eso. Entonces cogen la Biblia y empiezan a tomar los textos. De aquí, de acá. Porque la iglesia de Jesucristo es aquellos que cumplen la palabra del Señor. ¡Pah! Y toman aquí, y toman allá. Porque la iglesia de Jesucristo es aquellos que le dan culto al Señor. Y toman aquí, y toman acá. Y los textos. Entonces uno le hace una pregunta. ¿Usted sabe en qué creen o qué opinan los testigos de Jehová? Le pregunta uno a un calvinista. Y va a decir, a mí no me importa lo que piensen los testigos de Jehová. A mí me importa lo que piensa Jesucristo y su palabra. Pero lo mismo piensan los testigos. A mí no me importa lo que piensa un calvinista. Yo lo que sigo es la palabra del Señor. Porque aquí Jehová dice esto y esto. Y empieza el enredo. Yo hablo con un bautista, ¿no? Usted no sabe que Dios bautista, que los adventistas del séptimo día tienen el sábado como el día del Señor. A mí no me importa lo que piensen los adventistas. Yo sigo la palabra del Señor, porque el Señor sí lo dice aquí, que es el domingo, el primer día de la semana. Sí, pero el adventista está diciendo otra cosa y tú con la Biblia está diciendo la misma cuestión. Es decir, lo está usted rechazando, está rechazando su doctrina. Entonces, ¿cuál? Una iglesia. Una iglesia con diferentes doctrinas. Entonces, por eso hay que acudir a la historia, porque la Biblia no es suficiente para sostener el desarrollo de esa doctrina. Otra, usted, querido hermano bautista, usted cree en la Trinidad, usted es trinitario, usted se congrega en su iglesia bautista. Muy bien, usted no sabe, querido amigo bautista, que los adventistas de los Pentecostales Unidos no creen en la Trinidad. Entonces, entienda, ¿y por qué no creen en la Trinidad? Porque la palabra lo dice. Eso de la Trinidad es puro cuento, es una mala interpretación. Entonces se pregunta uno, a ver, históricamente, ¿qué iglesia apareció primero? ¿La bautista o la pentecostal? Los Pentecostales Unidos. Históricamente, la bautista apareció primero. Entonces, por eso es tan importante la historia. Usted, querido amigo protestante, no puede sostener una doctrina solamente con la Biblia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre la doctrina de bautizar
niños es bien complicada. Porque hay unas iglesias protestantes que bautizan niños y otras no. Y entonces usted con la Biblia va a mostrar y demostrar que no se bautizan niños, sino a los adultos. Pero los que bautizan niños sí muestran por qué bautizan niños, no solamente adultos. Entonces hay un choque de doctrina. Entonces, por eso los protestantes entran en conflictos entre ellos. El problema con los protestantes no está con el católico, sino está entre ellos. El problema está entre ellos. Hay múltiples iglesias protestantes, hay múltiples doctrinas, hay enfrentamientos tremendos y todos con la Biblia, pero están con una terquedad, entonces tienen que buscar un chivo expiatorio. La iglesia católica, la Babilonia, la ramera del Apocalipsis. Y cuando termine este video, rácate. Otra serie de preguntas. No evada, responda, cura, no sea cobarde. Entonces, pero ve que esto que estoy diciendo no lo quieren analizar. Se quedaron en la doxa, la mera opinión. Porque yo, de acuerdo a mi enfoque, de acuerdo como yo interprete la escritura, de acuerdo como yo veo las cosas, se bautizan los niños. Pero de acuerdo a mi enfoque, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo a mi visión, esos están equivocados, no, se bautizan solo los adultos. Pero de acuerdo a mi enfoque, de acuerdo a mis perspectivas, no, el día del Señor es el sábado. No. De acuerdo a mi enfoque, a mi perspectiva, lo que me enseñó el pastor, lo que dice la Biblia, el día del Señor es el domingo. ¿Sí ve? Se quedaron en la doxa. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su enfoque, todos tienen la Biblia, todos se dicen que son la iglesia del Señor, y yo que explico esta cosa, entonces vuelven, termino este video de grabarlo y aparece, y no evada cura, y responda, y ¿dónde dice la Biblia? ¿Y dónde dice la Biblia? Otra vez. ¿Y que dónde dice la Biblia que el rosario? ¿Y dónde dice la Biblia que las letanías? ¿Y dónde dice la Biblia que los escapularios? ¿Y dónde dice la Biblia que hay que adorar las imágenes? ¿Y dónde dice la Biblia que María es madre de Dios? Y una serie de cosas. Otra vez con la Biblia. Y todo lo que he venido haciendo sobre la doxa, la episteme, la parte de la historia. No, eso ya se quedó. ¿Dónde dice la Biblia? Yo le hago una invitación muy cordial y muy decente a estos hermanos protestantes que me exigen respuestas. Mire, hermanos, primero que todo les voy a dar solución a sus preguntas. Vayan a una buena biblioteca y empiecen a estudiar patrología, patrística, historia de la iglesia. Ahí van a empezar a descubrir muchas cosas que la iglesia católica enseña. Segundo, si no quiere ir a una buena biblioteca, entonces métase a internet y busque ahí historia de la iglesia católica o busque apologética católica. No. Y si no, pues entonces vaya al catecismo de la iglesia católica y con un buen café, una buena soda, un buen té, un buen vasito de agua y empieza a leer el catecismo de la iglesia católica y ahí le van a resolver y a dar resolución a todas esas dudas que usted tiene. Entonces así va a evitarse que pronto le dé un problema gástrico, ¿no? De un problema en el colon, porque parece ser que yo lo enervo y le saco a usted el mal genio. Pero es que usted no quiere escuchar. Hay gente que es muy terca. Es que no quieren atender absolutamente nada. Y como los forman y los preparan de esa manera, entonces no pueden pensar y razonar de otra forma. Yo a veces hago la invitación a la mesura para que empiecen a razonar. ¿Usted qué católico fue? Hay que empezar por ahí. Porque es que si nos lanzamos hacia quitar la brizna que tiene el hermano y no nos quitamos la viga que hay en nuestro ojo, está muy mal, y eso es palabra del Señor. Si no amamos al hermano, ¿no? Entonces estamos actuando mal, porque la palabra del Señor dice,
¿Y qué sacan con amar a vuestros amigos? Eso también lo hacen los gentiles y los paganos. Ustedes amen a sus enemigos. Y veo que ellos no me están amando a mí, porque parece ser que yo soy su enemigo. Yo nunca entro a sus canales y a sus cosas que ellos tienen a refutarles ahí su doctrina. ¿Por qué? Porque es una gastadera de tiempo. Este dice una cosa, el otro dice otra cosa, este pastor dice una cosa, el otro lo está criticando, el otro predica de una manera, el otro grita mucho, el otro se lanza el riste contra la Iglesia Católica, el otro se va en contra de los mormones, el otro yo no me meto en esas cosas. Allá ellos que se arreglen sus cuestiones. Y yo como predico es para católicos, entonces para que usted católico no vaya a hacer lo que le pasó a estos hermanos que por no razonar, por no conocer su fe, se fueron para esas iglesias protestantes y ahora nadie los va a sacar de ahí y nadie les va a decir, hermano, ¿será que usted no puede pensar un poco? Yo sí pienso. ¿Y dónde dice la Biblia que Rosario? ¿Y dónde? Pienso, no me diga bruto, me dijo bruto porque usted dice que yo no pienso. ¿Y dónde dice la Biblia que Rosario? ¿Y dónde dice la Biblia que María? ¿Y dónde dice la Biblia que no sé qué? ¿Y dónde dice la Biblia que hay que comerse una galleta? ¿Y dónde dice? Y es una cosa de nunca acabar. Terminando, la doxa y la episteme. Si alguien me dice que es lo mismo un hombre y una mujer, les digo, no señor, eso es una cuestión que tú estás viendo con tu enfoque, pero yo te lo muestro con una realidad epistemológica, con la ciencia, ¿no? Con una realidad sociológica, con la realidad antropológica, con criterios racionales filosóficos. No señor, el hombre y la mujer no son iguales. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Porque eso es un enfoque, una preferencia. Por eso hablar con un hermano que favorece la ideología de género es bastante complicado, porque no tiene fundamento científico. Los hermanos protestantes tampoco. La teología es una ciencia. La hermenéutica bíblica también. La historia también. La antropología también. La sociología también. La filología también. O sea que hay áreas del saber que nos dan los datos, ¿no? Y nos aportan lo suficiente para decir esto es así. Punto. No porque un cura baboso leyó por decir. No porque un papa X leyó por decir. No. Es que llevamos años y siglos mostrando a la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces vuelven, ¿y quién dijo que los papas no que saben? Y es que usted no sabe que los papas son pedofílicos, y usted no sabe que los sacerdotes están con niños, y usted no sabe que... Y vuelve el problema. Estamos hablando de doctrina, no de pecado, porque pecado hay en todas partes. Y si no es así, yo hago una pregunta solamente para que la contesten los hermanos protestantes ahí en su corazón. Cuando usted confesó a Jesucristo como su único Redentor y Salvador y decidió seguir a Jesucristo, no, porque usted sigue su palabra, desde que usted hizo eso para acá, ¿no ha vuelto a pecar? Hermano católico, usted está en la iglesia correcta. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.